Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, que se nos pone precisamente como camino también, o en medio del camino de conversión que representa la Cuaresma, nos da esta visita de Jesús a Nazaret. Antes de estos es aquel pasaje donde se nos habla que Jesús dice, está allí, se presenta como lee el libro de Isaías, que habla del Mesías y dirá, hoy se cumplen estas palabras de la Escritura, como diciendo, aquí tenéis al Mesías. Y la gente empieza un poco a decir, pero bueno, ¿quién se cree este que es? Pero si conocemos a sus padres, a su familia. Y entonces vienen estas palabras de Jesús: nadie, ningún profeta es aceptado en su pueblo. Y por eso se nos presenta aquí lo que pasó ya en el Antiguo Testamento, como el pueblo dejaba de creer y como los extranjeros obtienen más favor de Dios. Naamán el sirio, la viuda de Sarepta, que no eran judíos, pero son curados precisamente por los profetas Elías y Eliseo. Y en el fondo es como decir, bueno, vengo al pueblo que es el mío, que tendría que aceptar la salvación y no quiere aceptarla. Y se creen buenos y no lo son. Y es lo mismo que podríamos decir con nuestro pueblo. Un pueblo que había sido cristiano, que podemos decir que es tierra de Jesús, o lo fue, pero que ya no lo es. Y que por eso muchas veces Dios se manifiesta en otros sitios, incluso a gente poco creyente que se convierte. Es curioso que estamos en época de muchas conversiones. Aunque no lo parezca, aunque parezca que todo está dejado de la mano de Dios, aparentemente, si uno se deja llevar por la gente en general, pero hay conversiones y muchas. Dios continúa entrando realmente en lo que es la gente que se deja. Aquí hay el gran problema de todas las épocas. Para convertirse se necesita que el corazón se active. Y se necesita que uno se deje llevar por Dios. Y gracias a Dios siempre hay gente que se va convirtiendo, que vuelve a la fe, o algunos que empiezan la fe casi desde cero. Es verdad que a veces cuesta a mucha gente que se convierte vivir bien, porque el mundo les ha enseñado a vivir mal ante Dios, y entonces es un proceso difícil esta conversión, porque es un cambio radical en sus vidas y además un cambio radical de mentalidad, y eso no es fácil, pero Dios continúa haciéndolo. Si esto lo hacen alejados, todavía más ha de ser en nosotros, que somos los que decimos que estamos cerca del Señor. Nos hemos de convertir día a día, ir siempre cambiando la mentalidad que nos liga al mundo, para darnos cuenta de que en Cristo está esa verdad, ese camino que nos lleva al cielo, esa libertad que nos libra del pecado y nos abre las puertas de la vida eterna.